Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de los remedios caseros más efectivos para el tratamiento de la tiña en gatos. Para empezar a hablar de los remedios caseros, en primer lugar os tengo que dar unas recomendaciones básicas siempre antes de empezar a tratar a un gato de tiña. En primer lugar, es muy recomendable que afeitéis al gato, que le recortéis al máximo el pelo, de manera que esto facilitará y mucho tanto los remedios caseros que le demos ahora como a posteriori el tratamiento farmacológico que le aplique vuestro veterinario. En segundo lugar, y antes de cualquier remedio casero, es muy conveniente bañar al gato. Bañar al gato, por ejemplo, con un gel o champú que lleve clorexidina. La clorexidina es un antiséptico que, si bien no es un antifúngico, mejorará el aspecto de la piel, hará que al animal le pique un poco menos y que los remedios que luego apliquemos funcionen siempre un poquito mejor. Un remedio casero muy efectivo para tratar la tiña en gatos es el vinagre con sal. Pero cuidado, no lo apliquéis nunca, ahora luego os explicaré cómo se hace, no lo apliquéis nunca si el gato se ha rascado mucho y ya tiene algún tipo de herida, porque le provocaréis un agravamiento del daño que tenga en la piel. Pero si no tiene ningún daño, que la piel simplemente manifiesta síntomas de tiña, como puede ser la caída de pelo y demás, pues básicamente de lo que se trata es de que compréis sal yodada. Esto es muy importante, tiene que ser sal yodada, esto lo encontráis en cualquier tienda o supermercado, y vinagre del normal o vinagre de manzana. Vinagre de manzana huele un poquito menos desagradable. Esto simplemente se trata de que cojáis un volumen, por ejemplo una tacita pequeña, y le echéis la sal y forméis una pasta. Hasta que forme una pasta vais mezclando. No hace falta que llenéis la tacita hasta arriba, con que pongáis el culín es suficiente. Y aplicáis esta pasta sobre las zonas donde el gato ha perdido pelo. Básicamente el efecto de esto es doble. Primero, en primer lugar, el yodo de la sal. El yodo es un antifúngico fantástico, funciona muy bien, como luego recomendaré en otros remedios. Y el vinagre pues es un antiséptico que te limpia la piel, te la higieniza y hace que el yodo funcione un poquito mejor. Otro remedio casero que funciona francamente bien es el extracto de semilla de pomelo. Esto es un producto que se vio en los años 80 que era eficaz para el tratamiento de las fungosis. Aquí abajo en la descripción os dejaré productos que podéis encontrar y es muy fácil de utilizar. Se trata simplemente de que cojáis una tacita, pongáis 2 partes de agua y una parte de este extracto. Lo mezcláis bien y con una gasa lo vais aplicando 2 veces al día en las zonas sin pelo. Otro remedio muy efectivo es el uso de la povidona yodada, el famoso betadine. No lo utilicéis puro, hay que diluirlo al 50% en agua. Ponéis parte de agua y parte de povidona, lo mezcláis bien y con una gasa vais dando en las zonas donde el animal tiene pérdida de pelo. Lo podéis utilizar varias veces al día. Cuando veáis que se le ha ido, no es conveniente que el gato se lama. Sería conveniente que le pusierais un collar isabelino, aunque sabemos que a veces no es fácil. Otro remedio muy efectivo que funciona muy bien y que además te sirve también como antiséptico de piel, un antiséptico rápido de uso, es la vaselina neutra con ajo. Esto es un remedio de toda la vida que funciona, ya os digo, muy bien. Primero porque el ajo tiene en su composición sustancias de efecto antifúngico y antibiótico. La principal es la alicina. ¿Cómo se prepara? Pues básicamente vais a una farmacia, compráis vaselina neutra, un tubito, esto es súper económico, y en casa cuando lleguéis cogéis un diente de ajo, lo machacáis bien machacado y le echáis un chorrito de vaselina. Lo mezcláis, lo homogenizáis, cuanto mejor esté machacado el ajo, más habrá desprendido sus principios activos y lo aplicáis como una crema en la zona afectada. Tiene la ventaja, desde mi punto de vista, de que como al gato le huele tan mal, no tiene la manía de lamérselo. Es decir, es un producto que va a ir actuando. Vuelvo a decir, no curará la tiña, pero mejorará mucho el aspecto de la zona que ha perdido pelo. Luego también tenemos el aceite de coco. El aceite de coco pues tiene ciertas sustancias en su composición
que si bien no son el antifúngico perfecto, sí que ayudan a mejorar el aspecto de la piel dañada por el hongo. Y aquí es tan sencillo como que compréis un botecito y lo apliquéis sobre la zona dañada. Y ya por último hablaremos de los probióticos. Se pueden aplicar probióticos a la piel del gato que compitan con el hongo, de manera que el hongo no crezca tan rápido. Lo más común y lo más frecuente es que cojáis un yogur natural a temperatura ambiente y lo apliquéis como si fuera una crema sobre la piel dañada por el hongo. Aquí, evidentemente, el animal no va a correr ningún riesgo porque se da mala piel, pero vuelvo a decir, esto es un tratamiento que hay que repetir y hay que repetir y que no esperéis milagros. Simplemente mejorará el aspecto de la piel y el hongo muy posiblemente crezca de una manera mucho más lenta. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.